¿Cómo están? Quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a este segundo ciclo de conversatorios Tú y yo con el Mali. Hoy nos acompañan tres artistas de la generación de los años 2000. Los tres trabajan en medios distintos y desde acercamientos diferentes al arte, pero coincidentemente convergen en su interés por mirar de formas nuevas nuestro mundo conocido. Tenemos a Alberto Patiño Núñez, es un escultor formado en la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él en su obra propone redescubrir el mundo cotidiano, recreando laboriosamente un abanico de objetos de uso diario que nos llevan a encontrar algo de asombro en sus formas habituales. Le sigue Estefanía Merea, formada en danza y en artes visuales. Ella es codirectora del proyecto de diseño Labra, que está orientado al diseño de objetos. A través de sus trabajos, Labra explora las relaciones entre lo utilitario y lo contemplativo, el diseño y el arte, tomando como pauta distintos objetos y muebles de la vida diaria a los que le imprimen nuevos sentidos y nuevos rasgos. Y por último, Sergio Fernández, arquitecto y fotógrafo. En su trabajo fotográfico, Sergio nos propone nuevas maneras de acercarnos al entorno, descubriendo nuevos sentidos a los elementos usuales de la ciudad y su periferia, así como nos plantea nuevas posibilidades de construir la imagen, experimentando con el soporte e incorporando el volumen y la escultura en su trabajo. Como le dije, son tres artistas de líneas distintas, pero que tienen un interés compartido por el entorno que nos rodea. Y antes de abrir la conversación con nuestros invitados, quisiera agradecer a los auspiciadores que hacen posible esta iniciativa. Por un lado, UBS, que es el patrocinador oficial cuyo compromiso con el arte es destacado alrededor del mundo. Porsche, Joyería Goya, el estudio de abogados Rebasa, Alcázar y de las Casas, el Club Náutico San Marino, Arkimsa Outdoor Living, la revista Cosas, Cuna y Roger Beaubois. Sin más preámbulo, quisiera comenzar y vamos a seguir la secuencia del catálogo mismo de la subasta, por lo que vamos a comenzar con Alberto. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Max. ¿Qué tal? Bueno, primero quería agradecer al Mali y al comité organizador, a Armando Andrade y en especial a Paula y a Natalia por la colaboración y la buena onda en la organización. Les he preparado un portafolio de mi trabajo en donde es básicamente una exploración desde el inicio de mi primera individual hasta el objeto que estamos viendo va a ser subastado. Esta primera imagen es parte de una pieza, una instalación de mi primera individual que se llamó Cuerdo de Lirio, el año 2007, y básicamente eran 4 estaciones que reflexionaban acerca del amor romántico. Esa era la premisa a partir de una noticia que leí acerca de químicos que hacían sentir a las personas químicos que hacen sentir a las personas esa sensación de estar enamorado. Entonces, en esa primera imagen ven este primer estadio. Yo le puse aleatoriamente meses, pero que básicamente abarcan un año, ¿no? Esto es una silla y hay una inscripción en la pared con una letra de una canción. En la siguiente imagen vemos la segunda estación, que es un colchón que medía más o menos 7,5 metros, que lo mandé a hacer. Es un colchón confeccionado en una fábrica de colchones. Esta idea del sueño, de la ensoñación, de ver hasta dónde puedes llegar con tus fantasías, con la persona con la que estás enamorado, con la que compartes, ¿no? Por ahí iba, ¿no? Como algo que repta y que sube hasta el techo. Es una pieza bastante grande. En ese momento de mi trabajo me interesaba mucho ir un poco en una dirección opuesta al trabajo más tradicional escultórico de elaboración de tus propias piezas. Me interesaba trabajar con carpinteros y hasta con diseñadores que me apoyaban en estos proyectos, ¿no? Esta es una mesa de comedor en donde la mesa está volteada. La mesa no tiene la perspectiva que siempre solemos ver, ¿no? Sino está de manera vertical, porque me interesaba que la primera impresión que tuvieran las personas cuando vieran esta pieza es ver lo que comparten, ¿no? Ver la mesa, ver todo lo que está puesto ahí en esa inversión emocional entre dos, ¿no? Era ponerla de manera vertical como para evitar esta vista a veces incompleta que puede darte la perspectiva, ¿no? De las cosas. Y lo trabajé con un carpintero y esta es la última estación de esta muestra en donde, bueno, se supone que el amor romántico va desvaneciéndose poco a poco y se consolida o simplemente termina, ¿no? Esta pieza es un poco esa representación de la ansiedad
de esperar que te llamen, ¿no? O de mantener cierta comunicación. Y es supuestamente, ¿no? Es una mesa que está puesta en una esquina, apretada, con un teléfono antiguo, ¿no? En mi cabeza, en ese momento, esos teléfonos antiguos ayudaban a poder decodificar rápidamente el tema de comunicación. Y creo que es un poco parte de la búsqueda que he tenido durante todo este tiempo, de poder acercarme a las personas que ven mi trabajo, acercarme a acercar el mundo del arte también a las personas que puedan decodificar las cosas a través de lo cotidiano, ¿no? Yo comencé en mi carrera haciendo cosas abstractas mientras estudiaba en la Facultad de Arte y Diseño de la Católica, pero poco a poco encontraba que había como un quiebre ahí entre la interpretación, la decodificación. Se me hacía un poco difícil, un poco incompleta. No digo que con esto cotidiano la gente logre entender todo lo que quiero decir, sino que me parece que es un buen pie para que la gente pueda interpretar, pueda volar, pueda imaginar algunas otras cosas, ¿no? Detrás de lo que quiero decir. Este par de piezas estuvieron en la Galería de Frances Wu el año 2006. Y parten también por lo mismo, por trabajar lo cotidiano, pero en este caso buscándole la vuelta, buscar la representación de lo cotidiano, pero encontrándole una disposición distinta. Tienen unas escalas similares a los objetos reales. La cómoda, por ejemplo, tiene el tamaño de una cómoda convencional, pero la idea era jugar con su disposición en el espacio, con este acto un poco violento de aventar una cómoda contra una pared. Y en el caso de esta silla escalera, era un poco también eso, buscar mezclar dos objetos que de repente no tuvieran una relación de primera mano, como lo es una escalera y una silla, ¿no? Tratar de encontrar la vuelta, encontrar algo diferente en la mezcla de objetos. Es un poco eso, ese primer devenir, ¿no? Es el objeto cotidiano que mantiene su escala por lo general, pero que es intervenido de alguna manera para tratar de encontrar algo ahí, evocar algo. Ese algo creo que también depende un poco de las personas que lo ven, ¿no? Este par de piezas estuvieron en el concurso de pasaporte para un artista. En ese momento a mí me interesaba mucho mezclar objetos que no tuvieran que ver uno con el otro, que tuvieran naturalezas distintas, pero que sin embargo generen algo en ese encuentro, que a veces es un encuentro tenso, a veces es un encuentro más sutil, pero en todo ese tiempo estaba intentando buscar eso. ¿Qué pasa con esos roces? ¿Qué pasa con esas cosas que encajan y no encajan, ¿no? Que es un poco la pregunta que creo que se suelen hacer los espectadores cuando ven ese tipo de trabajos, ¿no? Porque pueden decodificar una caja fuerte y pueden decodificar una banca, pero está en ellos tratar de encontrar qué cosa quiere decir, qué cosas imaginan ahí, qué cosa puede estar pasando con este secreto, con esta caja fuerte secreta, ¿no? En el caso de la mesa que está al costado, era una idea de abrir una mesa y que se abra un campo. Era otra vez tratar de encontrar el paisaje o lo que puede ser inmenso o grande o verde dentro de un espacio dentro de un objeto, perdón, con el cual por lo general no tiene mucha relación o que de repente va en otro espacio distinto, ¿no? Como un espacio de casa, una sala, un comedor. Era un poco jugar con ese tipo de cuestiones. Y porque me interesaba mucho pensar en la poética del objeto cotidiano. Eso era algo que en ese momento era un interés muy grande mío, tratar de encontrar ese aspecto poético de las cosas, de utilizar la palabra, en este caso lo cotidiano, para intentar nombrar algunas cosas que pueden ser un poco más inefables, ¿no? Esa era mi preocupación en estas primeras instancias, ¿no? Esto es parte de mi tercera muestra individual, que se llamó La sombra de tu sonrisa, y nuevamente también he resumido porque era un poco difícil poner todas las piezas, pero era un devenir tratando de resolver algunas motivaciones personales, íntimas y de sentimientos, tratar de volcarlos en otra vez encontrar la potencia de lo cotidiano para poder dar cuenta de todas estas cosas que suceden, ¿no? Que pasan y que uno siente o piensa, ¿no? Y que quiere transmitir. En este caso es la representación de una almohada que tiene un drenaje de bronce y que creo que un poco a la misma manera que los otros objetos anteriores es tratar nuevamente de encontrar dos objetos que se encuentren y que generen algo, pero que no se subviertan, que no rompan su naturaleza, como en el caso de la escalera que vimos o en el caso de la cajonera que está cortada, sino eran dos objetos que se puedan encontrar y que puedan
decir cosas, que no pertenezcan, pero que logren decir, que logren cierto quiebre, cierta ruptura. Ahora, este trabajo es diferente a los anteriores porque aquí yo comienzo a tallar, comienzo a usar uso de la técnica que aprendí en la escuela, en la especialidad de escultura, para comenzar a tener una ligazón más íntima ahí también, en la elaboración del objeto, en la búsqueda por el detalle y por la mano, ¿no? Creo que en ese momento yo estaba explorando temas personales y me parecía más adecuado hacerme presente con una voz más propia, si se quiere, en el sentido de la talla, ¿no? Estar presente ahí, estar presente en la elaboración, estar presente en un poco las cosas que se iban saliendo, ¿no? Aquí es una cartera de mujer simplemente, que tiene unas flechas, como, no sé si han visto no sé cómo se llaman esos aparatos, como Robin Hood cuando guarda sus flechas en la espalda. La idea era esa, ¿no? Era una cartera con unas flechas, pero también la gente me interpretaba como que la cartera había sido atravesada por las flechas, ¿no? Es nuevamente buscar esos espacios. A veces uno tiene temor de mencionar algunas palabras, pero creo que la palabra poética es algo que interviene en la misma manera de hacer, ¿no? El trabajo, en la misma manera de concebirlo, ¿no? No poética en el sentido romántico, sino poética en el sentido de la construcción de un lenguaje y la coherencia que puedes alcanzar con las cosas que estás trabajando. Aquí también el trabajo es muy minucioso en comparación con lo primero que vimos, ¿no? Aquí ya la talla comienza a tener un lugar más predominante, porque comienza, me imagino, a surgir un interés más meticuloso también. Así como uno resuelve sus cosas, su vida psíquica, la escultura a mí muchas veces me ha ayudado a resolver algunas cosas a través de mis manos, ¿no? A través de las cosas que se representan. Es como dar forma a algunas cosas que uno a veces no logra entender bien, ¿no? Y aquí ya vamos a comenzar a ver, a veces ya la segunda mitad de la presentación, el objeto se presenta ya en su forma pura. Ya a partir de aquí los objetos ya no tienen otros elementos que los quieran subvertir, sino son los objetos cotidianos tal cual. Y era tratar de encontrar estaciones, tratar de encontrar objetos que en su silencio pudieran decir cosas, ¿no? Y esta es una pieza que es chiquitita, como pueden ver, son 6 centímetros de diámetro, es un platito pequeñito que tiene este blister de pastillas usadas, ¿no? Nuevamente me interesaba mucho y en ese caso era vital la reproducción mimética, como dicen, ¿no? La reproducción tal cual del objeto. Y el objeto comienza a quedar más como testimonio, más que como esta cosa simplemente de encontrar soluciones grandes de instalaciones, era encontrar espacios más íntimos y objetos más íntimos que puedan hablar de algunas cosas, ¿no? Igual que esto, por ejemplo. Esta pieza, que es un Kleenex, con una hoja que sale, es un buen resumen de muchas cosas de mi trabajo, de esa muestra en particular. Es un objeto, es solamente una caja de Kleenex con una hoja, pero creo que tiene el poder de evocar, que es también lo que tienen las primeras piezas que les mostré. Creo que me interesa mucho eso, evocar situaciones, mundos internos, no sé, diferentes tipos de ideas, ¿no? Y el cambio de rumbo es porque en ese momento a mí se me hace preciso buscar cosas más íntimas. No en el sentido de que yo estoy hablando de cosas personales mías, sino íntimas en el sentido de la elaboración. Estas elaboraciones de aquí, estas esculturas, requieren de un trabajo minucioso, pero es más un encuentro del artista con su oficio, el cual ahí pues resuelves y terminas de dar forma a muchas ideas, ¿no? Esta pieza fue parte de una feria de arte. Esta pieza tiene una historia graciosa. Yo compartí el taller con unos artistas en Barranco y esta es una bolsa de basura que pertenecía a Blas Isasi y a Diego Molina, compañeros artistas, pintores que tenían su taller al costado. Y era una bolsa que tenía papeles, cosas de pintores, ¿no? Y me la robé y la tallé porque también en ese momento creo que tenía ganas de comenzar a explorar el lado más de desecho, más banal, más no reproducir objetos de valor, sino comenzar a ir hacia el otro lado, ¿no? Con esta idea de la reproductibilidad, pero comenzando a ir hacia aquello que no solemos ver, hacia aquello que no vemos o que simplemente no tomamos en cuenta, ¿no? Pero que en estas operaciones artísticas, bueno, pueden cobrar una nueva relevancia.
Estas son dos bolsitas de papel que también están talladas minuciosamente, pero nuevamente, o sea, aquí a mí lo que me interesaba era, la gente está viendo bolsas de papel, la gente está viendo una bolsa de basura y la gente va a ver una caja de cartón. ¿Qué pasa en ese momento con la representación de lo artístico? ¿Qué cosas se ponen en juego? ¿Qué cosas se retan? Con respecto a la obra de arte en su categoría más modernista, ¿no? De estética y de, bueno, no sé, supuestamente producto elevado cultural, ¿no? Esta exploración última viene en esta caja de cartón. Yo la considero una especie de hito, no por importante, sino porque en ese momento de mi carrera esta caja de cartón tiene toda la técnica y tiene básicamente es un buen resumen de las cosas que he venido pensando últimamente, ¿no? En el tema de la minuciosidad, de tratar de copiar hasta esta cosa corrugada que tiene la caja de cartón, la cosa vieja. Nuevamente, no es una caja mía, es una caja que compartía, que pertenecía a mi compañera de taller, Beatriz Chung, porque estaba en ese momento también explorando y tratando de salir un poco de estas ideas de lo bonito y más bien ir hacia el otro lado, ¿no? Hacia lo desechable, hacia lo que no solemos ver siempre, hacia lo residual, si se quiere, ¿no? Entonces, termina mi exploración en ese momento aquí, ¿no? Con esta caja de cartón. Y bueno, tiene ahí el nudo de la madera para que la gente pueda seguir entendiendo que no es una caja real de cartón. Sí, súper, Alberto, gracias. Continuamos con Estefanía para luego pasar a Sergio y tener un poquito de conversación entre ustedes tres. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Buenas noches. Primero, gracias, me cuelgo al agradecimiento que dio Alberto y lo comparto. Voy a comenzar contándoles un poco sobre Labra como proyecto. Cuando empezamos a formarlo, vimos que habían 3 pilares como esenciales en el proceso de creación de cualquier cosa, que es la creatividad, la exploración, el diseño y finalmente el resultado, que puede ser cualquiera. Pensábamos que la creatividad no es exclusiva de los procesos artísticos, tiene diversas formas de manifestarse, de mostrarse, que la exploración no se limita al resultado final, al hallazgo. Creemos que lo más importante se manifiesta en el recorrido y el diseño lo consideramos como algo que está presente en todo, ¿no? En este momento estoy diseñando mis ideas para poder compartirlas, entonces el diseño está. Y nos encontrábamos los 3, Tristana Tolayo y Johan Schweid, reconociéndonos como seres creativos y curiosos, y decidimos crear este espacio en el que podamos explorar libremente con materiales, con sensaciones, ideas, con lo que querramos, básicamente, poniéndonos como guía lograr piezas que tengan alguna funcionalidad. Y el mismo proceso nos fue llevando a la forma en la que el Labra va a funcionar y funciona. Siempre vamos a trabajar por exploraciones y por muestras, y cada muestra va a tener elementos distintos, las piezas son únicas y todas van a tener este baile entre lo utilitario y lo aparentemente no utilitario, porque consideramos que igual tienen una utilidad. Entonces, les voy a hablar sobre nuestra primera muestra, que la llamamos Teoría Abstracta y Especulación. Me pone muy feliz poder hablar de el proceso de creación, ya que, como dije hace un rato, el proceso nos trajo tanto más que nos daba un poco de lástima no poder compartirlo al 100% con las personas que fueron a ver la muestra. Comenzamos observando los minerales que se encuentran a lo largo del país, luego nos dimos cuenta que están a lo largo del continente, para finalmente entender que el mundo entero está formado de tierra, piedras, minerales. Entonces este viaje nos llevó a lo más profundo de la tierra, literalmente, a la tierra en sí, a las cuevas, al suelo y a lo que compone este gran planeta y nos soporta. Y este mismo viaje hacia lo profundo nos obligó a levantar la mirada, ya que existe una relación muy fuerte con el universo y la formación del planeta, la evolución,
y las piedras en sus componentes tienen todo lo que generó vida y lo que nos sostiene, ¿no? Y al hacer esta levantada de mirada hacia el universo, nos encontramos, ahí empezamos a encontrar las formas con las que queríamos trabajar, las formas espaciales, planetarias, los viajes al futuro, en el pasado, con el constructivismo soviético, que fue uno de nuestros referentes, y la época del modernismo en el Perú, que se caracterizó por el uso de terrazo. También en la reinvención del terrazo, que hicimos como Labra, es una reinterpretación de terrazo, ya que está compuesta, el terrazo con el que hemos trabajado está compuesto de minerales, hasta en los tintes que hemos logrado también son minerales y óxidos y demás. Entonces llegamos así, creo ya, a la pieza que son los medios Planeta Balance, una pieza que nos cuenta mucho sobre el proceso de exploración y juego del que les hablaba, que tenemos como proyecto. Tiene la apariencia de ser una pieza escultórica, sin embargo es una silla, es funcional y tiene como antagónica las sillas, que no las he puesto en la presentación, pero son unas sillas normales con 2 tableros de terrazo, y más bien estas piezas son escultóricas porque al momento que entras en contacto con la pieza te das cuenta que por el peso no cumplen su función. En cambio esta otra es la silla, los medios Planeta Balance cumplen su función, son como mecedoras, te dan toda otra experiencia. También quería contarles un poco de que dentro del marco de la muestra, Teoría Abstracta, hicimos un conversatorio que se llamó Tenemos que hablar, que es algo que vamos a hacer siempre que tengamos muestras. El Tenemos que hablar va de la mano, ya que nos parece súper importante las cosas que han ido apareciendo para nosotros y lo que nos hemos cuestionado nosotros y se nos ha abierto, poder compartirlo de manera abierta. Ese conversatorio, súper mal de mi parte, que no tengo los nombres, estaba Maya Bayén, estaba Ismael Randall, Muriel Holguín, que es diseñadora gráfica, Aarón, que es diseñador gráfico, lo moderó Viola Baroto. Fue una combinación súper interesante. Esto que se está mostrando ahora es un manifiesto que trabajamos con Jorge Villacorta, en donde plasmamos por escrito un poco las ideas que fueron apareciendo, y era parte de lo que entregábamos al llegar a la muestra. Eso es todo. Muchas gracias. Pasamos a Sergio y de ahí conversamos un poco. Buenas noches, Sergio. Gracias por acompañarnos. Hola Max, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Primero que nada, agradecerle a todo el comité de la subasta del Mali por la oportunidad, felicitarlos por esta plataforma que nos permite conocernos un poco y exponer un poco acerca de nuestras obras y nuestros trabajos. Lo que voy a hacer es un repaso muy breve de mi trabajo para que puedan entender un poco cómo llego a la pieza de la subasta. Les cuento brevemente, yo soy arquitecto de formación y fotógrafo autodidacta. Yo luego de estudiar en Lima arquitectura, me fui a trabajar a Londres en el 2007 al estudio Ravi Hash, que era un estudio interdisciplinario, que era un estudio de arquitectura, una galería de arte y también hacía diseño inmobiliario. Entonces tuve la oportunidad de explorar directamente en esos 3 campos y empezar a tener una práctica interdisciplinaria, digamos, en la que comienzo a enfatizar mis intereses por el manejo del espacio y la luz, y empiezo así, a partir de ahí, una formación autodidacta como fotógrafo, digamos. Cuando regreso a Lima, después de mi experiencia en Londres, comienzo a hacer fotografía de arquitectura propiamente, y poco a poco me fui decantando por una fotografía de autor, y quería empezar con esta serie que es del 2012, que retrata los paneles publicitarios en las periferias de Lima, especialmente camino al sur. Hago un registro de la cara oculta
más bien revelo la cara oculta de los paneles publicitarios. Son paneles anónimos, digamos, hechos de material reciclado, de una manufactura muy artesanal, y esta imagen de alguna manera resume esa serie con la presencia del cartel o el panel publicitario contemporáneo obstruyendo o imponiéndose delante del cartel, digamos, antiguo hecho de material noble, ¿no? Entonces, esta imagen me va a dirigir directamente a mi siguiente proyecto, que se llama Inversiones, que lo desarrollé en el año 2014, y acá me concentro básicamente en los paneles hechos de material noble. Estos paneles son anónimos y están abandonados a lo largo de toda la costa del Perú, y lo que hago yo es una suerte de post-edición. Una vez que tengo, digamos, ya el registro fotográfico, hago una post-edición en la ampliación fotográfica y imito un poco la apropiación que se le hace a estos muros in situ, ¿no? Porque finalmente son una suerte de muros incrustados en la tierra. Al ser anónimos y estar abandonados, son apropiados constantemente, se les hace muchas pintas políticas o publicidad, y un poco ese ejercicio es el que yo imito en mi práctica, ¿no? Las frases o palabras que ustedes ven en los carteles son un resultado de esta post-edición que hago yo sobre el papel fotográfico, ¿no? Y borro parte de la gráfica, parte de la frase, y dejo una frase o una palabra, y es por eso que se llama Inversiones este proyecto, ¿no? Porque invierto un poco el mensaje original de la gráfica. Con este proyecto tuve la oportunidad de realizar mi primera exposición individual en la Galería Lucía de la Puente, que fue curada precisamente por Paulo Dam. Esto fue en el año 2014. Esta imagen me parecía importante incluirla en la presentación porque de alguna manera reúne todos mis intereses. El tema de la arquitectura, el tema del paisaje, la reinterpretación del territorio. Esta es una arquitectura abandonada al sur de Lima, en el que convergen, digamos, las líneas topográficas del terreno con las aristas del edificio. Es una edificación que ha sido tapiada y ha sido pintada íntegramente del mismo color. Resulta en una suerte de maqueta monocromática, ¿no? En la que puedes confundirte un poco con la escala. Y esta siguiente imagen es una continuación también de la anterior, es un poco este registro de las nuevas topografías, si se podrían llamar así. Esta imagen es un poco más una metáfora, es una suerte de colisión entre la obra del hombre y la naturaleza. Esto es un paradero público abandonado en la Costa Verde. Me pareció interesante traerlo a la presentación porque tiene una lectura muy actual con la coyuntura actual, ¿no? A partir del 2015 empiezo a hacer una práctica un poco más experimental en mi trabajo. Comienzo a incorporar materiales en mi proceso creativo. Esta es una serie que se llama Paisajes Intermedios, en la que empiezo a incluir materiales de origen natural y de orden constructivo, y lo que ven ahí en realidad es una puesta en escena. Lo que es cielo no es cielo, lo que es, digamos, lo que parece un cerro o una loma no lo es en realidad tierra de construcción, y el cielo es un backing de estudio, y lo que trato de hacer es una reinterpretación del terreno, logrando la dualidad entre la obra del hombre y la naturaleza. En el año 2018 tengo la oportunidad de hacer una residencia de artista en CAI. Es una residencia de artista en el Valle Sagrado de Cusco, en Arín, y desarrollo quizá lo que es mi proyecto más experimental. Es un proyecto que se llama Mecanismos del Paisaje, en el que comienzo ya a explorar o a incorporar sistemas mecánicos para que el espectador tenga la oportunidad de interactuar con las piezas y tener una imagen controlada de las mismas. Es decir, rompo un poco con la solemnidad de la obra tradicional, con la obra de arte tradicional, y le doy la posibilidad al espectador de poder acercarse a la obra, ¿no? Porque siempre hay esta suerte de prejuicio o distancia entre el espectador y la obra de arte, y yo lo que quería precisamente era poder darle la oportunidad al espectador de que se acerque y pueda interactuar con las piezas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una pieza que es una suerte de ventana. Yo me apoyo mucho en todos estos elementos arquitectónicos por mi formación como arquitecto, y me interesan mucho, digamos, rescatar estos elementos arquitectónicos y precisamente todo lo que son estos elementos propios del universo de las ventanas, las aperturas, los cerramientos, y por ejemplo acá tienes el sistema Vitrovent clásico de los años 60, en el que cuando está cerrado el sistema tienes una imagen distorsionada o pixeleada, y el espectador tiene la oportunidad de manipularlo
y la imagen se le va revelando a través de este mecanismo. Entonces tiene una imagen controlada de la misma. Acá hay un detalle del sistema. Y finalmente, este es el proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Es un proyecto que se llama Antimonumentos. Y lo que hago es una suerte de reinterpretación de monumentos públicos desplegados en los dominios de Lima. Son esculturas públicas de héroes nacionales, de figuras religiosas, de un poco la historia prehispánica reinterpretada, etc. Y lo que hago yo es concentrarme en el pedestal o la estructura de los monumentos públicos y los replico a escala usando el mismo sistema constructivo. Es decir, hago una suerte de maquetas a escala y baseo el cemento, y este es el resultado final. Es una fotografía directa, estricta, que podría considerarse de una estética casi historicista, digamos, ¿no? Y esta es ya la instalación final, en la que conviven en un mismo plano o en un mismo espacio el objeto y el objeto retratado a través de la imagen. Acá enseño un poco el proceso de una de las piezas. Este es el monumento a Tupac Amaru en el distrito de Magdalena. Entonces lo que hago yo es acercarme al monumento, a un levantamiento arquitectónico del mismo, anulo el personaje y me concentro solo en el pedestal. Este es un poco el proceso ya de las maquetas hechas a escala. A la izquierda la maqueta de cartón y a la derecha el encofrado en madera para posteriormente hacer el vaciado. Y este es un poco ya la etapa del desencofrado de la misma pieza. Y finalmente, cuando, digamos, logro abstraer de alguna manera el pedestal del monumento, toma otras lecturas, otras connotaciones. Esta pieza ya se podría considerar, digamos, casi una arquitectura habitable o una escultura habitable, digamos, con una estética prehispánica, digamos, ¿no? Y finalmente, esta es la pieza que presento en la subasta del Mali. Esta pieza tiene una historia en particular, porque es una pieza que fue diseñada para mí en un momento específico de mi vida. Yo cuando regreso a Lima, después de mi experiencia en Londres, me mudo a un departamento en el que vivía y trabajaba, en el mismo lugar, y necesitaba, digamos, tenía un reto, que tenía que necesitar una suerte de mesa de centro para la sala, por un lado que sea funcional y por otro lado que cumpla con todas mis ideales estéticos. Entonces me gusta mucho la transparencia, el diseño, digamos, el resultante final a ese desafío de que sea funcional con las mínimas. Al principio experimenté con la madera, pero finalmente opté por el metal y el fierro porque era un material que me permitía manejar otras proporciones, otras escalas y poder lograr esta estética casi minimalista, ¿no? Esta mesa está inspirada básicamente en las culturas gastronómicas y en las culturas urbanas de Lima. La cultura gastronómica, pues, me inspiro, digamos, en las tradicionales mesas de giratorio, y me inspiro en la cultura urbana a través del eje del skate, o el skate rack, como se le llama, que es una pieza netamente funcional y que me permitió darle solución al mecanismo de la mesa. Bien, muchas gracias, Sergio. Hay varias cosas que aparecen inmediatamente para pensar. En el caso de esta pieza que estamos viendo, hay esta reutilización de los tracks de skate, de los ejes del skate, y en ese sentido hay una conexión con alguna cuestión cotidiana. De hecho, el eje mismo, pero más generalmente la misma idea del skate como parte de la vida urbana, y por otro lado la mesa del chifa como también parte de nuestro imaginario gastronómico habitual en esta gran nación, ¿no? Entonces pensaba en eso y lo conectaba por un lado con el trabajo de Estefanía y de Labra en particular, que es esta silla que no parece silla o que parece simplemente este objeto escultórico súper abstracto que te puede remitir a todo el universo de las distintas formas de abstracción geométrica. Ella hizo alusión al constructivismo ruso como un referente, pero pensaba en esas conexiones particulares, tal vez quizás por la misma forma circular que me permite conectar claramente con la pieza que mostraba Estefanía, ¿no? Y por el lado de lo de Estefanía, el vaciado con toda la cuestión de la tradición escultórica que nos dispara al trabajo de Alberto, y otra tradición escultórica que es el trabajo de la talla, y de nuevo una cuestión también propia de la ciudad, porque tipo lo del chifa, tipo lo de la cultura del skate, que son las cajas de cartón que las encontramos en cualquier lado, ¿no? ¿Cómo se acercan ustedes a esa cotidianidad? ¿Por qué así se acercan a la cuestión cotidiana?
Yo creo que influye mucho mi formación como arquitecto. La arquitectura es una herramienta que me permite, digamos, de darle solución a un espacio hasta diseñar un objeto. Y la fotografía es una herramienta que siempre ha estado acompañándome, que me ha permitido, digamos, plasmar mis inquietudes visuales. Y es un poco eso, ¿no? Es un poco la posibilidad de reinterpretar lo cotidiano a través, en mi caso, a través de la imagen propiamente, ¿no? La pieza de la mesa es una pieza que tiene, digamos, connotaciones escultóricas también, porque se puede, digamos, visualizar como el lleno y el vacío. Me interesa mucho, digamos, rescatar y exhibir las partes mecánicas en el sistema, y es un poco eso, ¿no? Hay algo que mientras íbamos haciendo el trabajo decíamos, ¿no? Esta relación como con lo universal es diaria, está presente constantemente en el cotidiano y por eso estas piezas al tomar estas formas se nos hacen familiares, igual pertenecen al día a día, a lo que nos rodea. Y también algo que hablábamos mucho como Labra era en el momento en donde se empieza a industrializar los procesos, sobre todo en la facturación de piezas que nos rodean cotidianamente, como una mesa, como una silla, se pierde en el camino mucho de la historia de estos objetos y también un poco el vínculo con estos objetos. Una mesa en algún lugar puede significar tantas cosas y contar tantas historias que desde ahí nos conecta, nos atrae. Estaba escuchando a Estefanía de Sergio y me parece bien interesante porque yo creo que también me identifico mucho con los puntos de partida que tienen ellos, ¿no? Para mí el objeto cotidiano, como les comentaba en la charla, en la ponencia que me tocó a mí, era buscar la manera en poder relacionarme y poder encontrar cosas que pudieran dar cuenta de un movimiento interno, pero a partir de la identificación del espectador. Y estaba pensando esos conceptos de ominoso, por ejemplo, de Freud, de ver lo cotidiano, ver lo que siempre solemos ver, pero que de pronto despierten en nosotros cosas que no sabemos qué son, o hay una cosa extraña en eso. Y creo que es un poco también como decía Estefania con el tema del cosmos, ¿no? Es que son cosas inmensas, pero que luego de pronto encuentran un espacio, una significación, en algo que podemos relacionarnos, ¿no? O sea, yo veo la esfera y digo, acá me siento identificado también, porque es como el inicio de una lectura, ¿no? Es como comenzar a jalar un hilo, a partir de ahí comenzar a expandirse a diversas cosas, ¿no? Que mueven universos, que mueven universos afuera y universos adentro de nosotros, ¿no? Por eso es que creo yo que siento afinidad con la producción de Sergio y de Estefania, ¿no? Porque creo que si bien los caminos estéticos y plásticos terminan resolviéndose de manera distinta, creo que hay una mirada en lo que nos rodea y en devolver esa mirada, eso cotidiano, devolverlo, ¿no? De una manera reconfigurada. Tenemos que ir cerrando. Quisiera agradecerles, Alberto, Estefanía, Sergio, y last but not least, a todo el público y a todas las personas que nos están acompañando hoy desde algún lugar de Internet. Gracias nuevamente y ha sido súper interesante la conversación con ustedes.